Muy queridas amigas y muy queridos amigos, hermanas y hermanos, estamos viviendo el 13º domingo del tiempo ordinario de la liturgia dominical de la iglesia. Y el día de hoy, el Evangelio de San Lucas nos presenta el inicio del camino de nuestro Señor Jesucristo hacia Jerusalén. Y esta es la segunda parte de su Evangelio. Este camino hacia Jerusalén es porque ahí el Señor va a morir. El Señor allí va a sufrir la muerte. Y el texto evangélico que hoy se nos presenta, que está tomado del capítulo 9 de San Lucas, es el seguimiento de Jesús, el discipulado. Nuestro Señor Jesucristo, para transmitir la verdad del Evangelio, hizo una escuela, vamos a decirlo así. Él llamó discípulos, invitó a gente que quiso seguirlo, como nos lo presenta el día de hoy el Evangelio. Pero antes nos dice con toda claridad el evangelista Lucas, que sabiendo Jesús que tenía que salir de este mundo, que él tenía que salir de este mundo, él emprendió así, con mucha decisión, el camino hacia Jerusalén. Es en Jerusalén, no podemos olvidar, es en Jerusalén donde nuestro Señor Jesucristo va a sufrir la muerte, pero también ahí va a resucitar. Entonces, nuestro Señor decididamente empieza a caminar hacia allá y manda a unos discípulos a una aldea de Samaria para que le busquen lugar. Cuando se enteraron de que Jesús iba a Jerusalén, los samaritanos no quisieron recibirlo. ¿Por qué? Porque los samaritanos no se llevan con los judíos. Entonces, bien curioso, porque los hermanos Juan y Santiago dicen: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo, o que caiga un rayo y que los destruya? Y el Señor se volvió y los reprendió. Y ya encontraron lugar en otra comunidad. En este camino de Jesús hay una persona que le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. La respuesta de Jesús es: las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Nuestro Señor Jesucristo, ahí en esas palabras está diciendo: el que quiera seguirme, sepa que su vida va a cambiar, sus valores van a cambiar. Y esto es lo que Jesús necesita. Jesús necesita personas fieles a su mensaje, no solamente por el aprendizaje de la palabra, sino por la vivencia, por la experiencia de vida que Jesús va a dejar en medio de sus seguidores, de sus discípulas y de sus discípulos. Nos dice el evangelista que después una persona se acercó a Jesús y le dijo: Jesús le dijo: sígueme. Y él le dijo: déjame que primero vaya a enterrar a mi padre. No se trata de una persona que trae al papá muerto allí cargando con él. Se trata de que él va a seguirlo hasta que muera su padre. Y Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vente a anunciar el reino de Dios. Y hay otra persona que el Señor Jesús le dijo: sígueme. Y entonces él le dijo: sí te seguiré, pero déjame ir a despedir de mi familia. Y el Jesús le dice:
el Señor Jesús le dice: aquel que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás, no está bien para el reino de los cielos. Es muy importante que nosotros comparemos esto con la primera lectura. La primera lectura que trata de la misa de hoy, de este domingo 13º, trata del llamamiento de parte de Elías a Eliseo. El Señor le dice a Elías, llama a Eliseo para que él tome tu lugar como profeta. Entonces, Elías llama a Eliseo y Eliseo le dice: déjame despedirme de mi familia. Y y Elías acepta que él vaya. Dice, había 12 parejas de bueyes arando delante de él, y él iba en la última, con la última pareja de bueyes. Entonces, ¿qué hace Eliseo? Se va a despedir de los suyos, y para ello organiza una comida con los 2 bueyes que traía arando, y además los cocina con la madera del arado que él estaba utilizando. Y terminada la comida, es decir, terminado el saludo de su familia, se va y se pone al servicio de Eliseo. Aquí nosotros vemos que el llamado de Jesús es mucho más exigente, porque esta persona que le dice a Jesús: sí, te voy a seguir, pero déjame que yo me vaya a despedir de mi familia. Y Jesús le dice al que pone la mano en el arado: no está bien para el reino de los cielos. Es muy importante, queridas hermanas y queridos hermanos, que nosotros entendamos lo que necesita de nosotros los que queremos seguir a Jesús. Y que seguir a Jesús no es precisamente que se van a ir de padrecitos todos, que se van a ir de monjitas todos, que se van a ir de laicos comprometidos como misioneros todos. No. El seguimiento de Jesús es asumir los valores del Evangelio y vivirlos ahí, en el lugar de la sociedad donde nos encontremos. Se trata de impregnar a la sociedad del verdadero sentido humano de la vida. Se trata de poner el ejemplo, en cualquiera de los espacios donde ya nos encontramos. Y aun cuando yo recuerdo, aun cuando yo decido en un momento dado seguir a tiempo completo a Jesús a través de la orden de predicadores que yo conocí, es decir, los frailes dominicos que yo conocí en la universidad, siendo un laico estudiante, en donde empezamos a organizar distintos tipos de eventos dentro de la Facultad de Química, donde yo estudiaba la carrera, y allí pues organizábamos, llevábamos por ejemplo al párroco de la parroquia universitaria a dar una conferencia, invitábamos a un obispo muy famoso que era muy aceptado, digámoslo así, en medio de la sociedad secular, que era don Sergio Méndez Arceo. Lo llevamos también a la universidad, a la Facultad de Química, a dar una conferencia, y llenamos las 2 veces el auditorio. Y así, que si un retiro, que si aquí. Entonces, yo empecé a sentir un compromiso de comunicar los valores que yo poco a poco fui descubriendo en el Evangelio, y que empezaron a mí misma a cuestionarme sobre mi papel como ingeniero químico trabajando para la industria norteamericana, porque eran entonces las empresas transnacionales que le llamábamos, todavía no hablábamos de multinacionales, eran empresas americanas, y yo iba a trabajar para ellos, y empecé precisamente en una formación que como laico fui recibiendo dentro de la parroquia universitaria, dentro del centro cultural que tenían los dominicos para ayudarnos a ser buenos cristianos. Entonces yo empecé a criticar muy severamente
¿Qué es lo que iba a hacer yo como un ingeniero? Yo iba a estar trabajando para una industria transnacional e iba yo a estar, digámoslo así, como diríamos en lenguaje popular, estar solapando todos los cochupos, estar solapando todas las trampas que tanto al fisco nacional le ponían esas empresas, como al saqueo de los recursos no renovables. Sí, los norteamericanos venían a nuestros recursos no renovables, venían a industrializarlos, pero ellos guardaban los suyos y no hacían eso. Yo dije, aquí se acaba mi compromiso con mi carrera puesta al servicio de la industria norteamericana. Y entonces yo decidí, la primera decisión fue quedarme en la universidad, pero repito, ya en mí había un conjunto de valores que me hacían ver críticamente lo que yo mismo estaba llamado a desempeñar desde la profesión que yo quería realizar. Entonces yo mismo fui renunciando, fui dando pasos en orden a que mi vida sirviera de otra manera, no solamente a mi país, sino a toda la sociedad. Y finalmente doy el paso al seguimiento de Jesús, a la manera de cómo Domingo de Guzmán creó una institución que se llama Orden de Predicadores, en donde recibí una preparación teológica, recibí una preparación humana, recibí una preparación pastoral, que después yo pude empezar a aplicar ya siendo un fraile a tiempo completo. Pero aquí quiero decir que esto no se dio así de un sopetón. Yo fui cambiando mis valores en el Evangelio, pero no porque yo los cambiara, sino por la gracia de Dios. Entonces, el seguimiento de Jesús, el nosotros ser discípulos de Jesús en medio del mundo que nos toca vivir, es una responsabilidad muy grande, porque es transmitir el verdadero sentido de la vida humana contenida en el Evangelio, el verdadero sentido de la organización de un país, de la organización de un pueblo. Eso es lo que nos da el Señor Jesús en el Evangelio. Y por eso Él pide el seguimiento, y ese seguimiento, repito, se da en todos los espacios en donde están los bautizados, y en donde los bautizados van a desempeñar su vida. Unos lo van a desempeñar en el matrimonio, otros la van a desempeñar, pues a lo mejor como misioneros seglares que van y como lo vi yo cuando estuve en Chiapas, llegaban personas a ponerse al lado de los indígenas para ayudarles a los procesos que los hermanos indígenas empezaron a asumir, como cooperativas cafetaleras o de otro tipo, y eran personas laicas, personas que tenían su profesión y que querían ayudar así a los hermanos para tener un progreso hacia una vida digna. Entonces, el seguimiento de Jesús, repito, no precisamente se da poniéndonos un hábito, no precisamente se da. Es más, yo podía traer un hábito puesto y tener una serie de valores en donde que me sintiera la gran cosa, que bueno, y el Señor, el Papa me llamó a ser obispo en Ciudad Altamirano, y que yo por eso ya soy de acá el papucho, no, pues, valientes cosas. Entonces se trata precisamente de vivir en la vida y generar en la comunidad humana, en distintos ambientes sociales, generar procesos en donde la gente se dignifique, la gente tenga una manera distinta de enfocar su vida a favor, especialmente de los pobres, a favor de la justicia, a favor de los derechos humanos, tantas cosas que podemos hacer en el espacio donde nos encontremos. Hermanas y hermanos, pues que el Señor nos ayude a ser cristianos muy completos. Esto es lo que yo quisiera, completos, en donde la vida la veamos
incluyente, todos ser incluidos en el progreso, ser incluidos en el uso de la tierra, en el uso de todos los elementos, que como personas y como familia humana tenemos que ser y tenemos que participar para ayudar a la realización de los más pobres, a la realización de los más segregados de la sociedad. Pues esto es lo que nos dice hoy el Evangelio. Ser discípulos de Jesús es una aventura bellísima, emocionante. Les abrazo con todo mi corazón.